Dios le bendiga a todos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando la lectura titulada Conclusiones de Job, en Job capítulo 26, 27 y 28. Comencemos. Señor, te adoramos, te agradecemos, te honramos, te glorificamos. Padre, te damos todo el loor porque lo mereces. Pedimos, Padre, que mientras continuamos este estudio de Job, que así nos ayudes a entender lo que pasó Job, lo que pensaron y lo que pasaron sus amigos, que podamos aprender, Señor, cómo ser buenos amigos, que podamos aprender cómo ser buenos seguidores tuyos y que podamos también aprender, Señor, cómo es que el justo a veces tiene bendiciones, podría decir la sociedad. Cómo es que el justo a veces puede obtener buenas posiciones sociales. Cómo es que a veces el mentiroso, el ladrón, el que hace lo incorrecto, a veces tiene oportunidades, Padre, de poder progresar a sí mismo en su vida laboral y en sus carreras, en sus finanzas, mientras que a veces, Señor, aquellos que tratan de hacer lo correcto no obtienen esto. Ayúdanos a entender y aprender a través de este libro, Señor, muchas de las razones de estas cosas y sobre todo aprender a dedicar nuestras vidas a ti y confiar fielmente en ti, entendiendo, Padre, que lo tienes todo bajo control. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, miramos entonces acá, capítulo 26, 27 y 28 de Job. Vemos en el capítulo 26 se enfoca en el hecho de que Dios es soberano, el capítulo 27 en el hecho de que Dios es justo y el capítulo 28 en que Dios es sabio. Y estas son las tres conclusiones generales de Job. Entonces, una pregunta importante que podemos hacer aquí para comenzar es, ¿entendemos la importancia, hermano, en nuestras vidas del discernimiento? ¿Qué es discernimiento? Discernimiento es poder diferenciar, cuando tenemos el discernimiento del Espíritu Santo, diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Así que anota estos versículos que le voy a decir, hermanos, y luego que terminemos, en algún momento saque un rato, estúdielos, léalos y trate de sacar la esencia del discernimiento de Dios. Le voy a dar dos ejemplos y después le leo algunos otros que lo puede hacer usted solo o sola. Proverbios 3:5. No te apoyes en tu propia prudencia. Prácticamente es lo que nos está enseñando, ¿verdad? Así que cuando hablamos del discernimiento, tenemos que aprender que no podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Esa es la esencia del versículo, ¿verdad? La enseñanza que obtenemos. Así que le voy a decir unos cuatro más para que usted pueda en su casa buscarlos, leerlos y tratar de sacar la esencia de esos mensajes. Proverbios 9:10, Proverbios 16:16, Job 28:28 y el Salmo 111, versículo 10. Tenemos que acordarnos, hermanos, que uno llega a ser sabio por observar lo que ocurre cuando no lo es. Muchas veces aprendemos, ¿verdad?, de la falta de sabiduría. La palabra inteligencia en Job 28:28 significa discernimiento moral. Implica dar una mirada objetiva a las circunstancias con una perspectiva adecuada de la voluntad de Dios en el asunto. Y finalmente proceder en la dirección correcta. Entender la voluntad de Dios, por lo tanto, significa más que simplemente saber qué hacer. Es poner en práctica lo que sabemos. Es ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, como lo dice Santiago 1:22. ¿En qué esfera en tu andar con Dios no estás aplicando todo tu conocimiento? ¿Y cómo puedes mostrarle a Dios que verdaderamente entiendes su voluntad? A medida que cada ciclo, hermano, de estas conversaciones está progresando, en este debate, los acusadores de Job hallan que tienen menos que decir. Podemos ver, ¿verdad?, el número de versículos hablados por cada acusador al recorrer los tres ciclos sigue disminuyendo. Por ejemplo, Elifaz comienza con 48, ¿verdad? Versículos hablados, luego pasa a 35 y luego a 30. Así que vemos que está disminuyendo. Bildad
22, 21 y luego solamente 6. Sofar, 20, 29 y luego como que dijo, no, yo no voy a decir nada y ya no dijo nada. Mire, sí que verdaderamente, hermano, hablar con discernimiento es bien importante. Podemos ver entonces acá que en el capítulo 26 Job se distingue por ser el que da el discurso más largo en el libro, el cual dura 6 capítulos, entretejiendo ejemplos del misterio y del poder de Dios en un hermoso poema de confianza, comenzando con tachar la última respuesta de Bildad como irrelevante. En el capítulo 25, Job le dice a Bildad y a sus amigos que no es posible que conozcan todo acerca de Dios. La sabiduría no se origina en esta vida o en la mente humana, sino que proviene directamente de Dios. Luego Job defiende su vida recta y sincera, sin duda que él había buscado seguir el estilo de vida de Dios, y aunque admite que no es perfecto, sostiene que sus motivos de vivir la vida como él estaba viviendo eran motivos justos. Y en el capítulo 26 del 2 al 4 con gran sarcasmo, Job atacó los comentarios de Bildad. Sus explicaciones teológicas no le proporcionaron ningún consuelo para nada, ya que fueron incapaces de convertir su sabiduría en consejos útiles. Cuando tratemos de hablar con la gente, ¿verdad, hermanos? Es más importante amarla y entenderla que analizarla o darle un consejo. Algunas veces las personas solamente necesitan, hermanos, que estemos ahí, que le escuchemos y que sepamos lo que está sucediendo para que así podamos orar por ellos específicamente en detalle. Al igual que Job, no podemos declarar que hoy no hay pecado en nuestra vida, pero sí podemos declarar que tenemos vidas perdonadas. Y cuando confesamos nuestros pecados a Dios, somos perdonados y podemos vivir con conciencias limpias, como lo dice Primera de Juan 1:9. Entonces, Job estuvo de acuerdo con sus amigos de que el fin del malo será el desastre, pero no estuvo de acuerdo de que él era malo y que merecía el castigo que estaba experimentando. La mayor parte de los castigos que enumeró Job nunca los sufrió, así que no se estaba incluyendo él dentro de los malvados. Por el contrario, continuamente pedía a Dios que viniera y lo reivindicara. Job declaró que la sabiduría no se puede encontrar entre los vivientes. Es natural para la gente que no comprenda la importancia de la palabra de Dios que busque la sabiduría en la tierra. Se vuelven a los filósofos, a otros líderes para que les ayude a vivir. Aún así, Job dijo que la sabiduría no se encuentra aquí, ya que ningún líder o grupo de líderes puede producir suficiente conocimiento o razonamiento para explicar la totalidad de la experiencia humana. La interpretación final, hermanos, de la vida y la esencia de la vida, de quiénes somos y a dónde nos dirigimos, debe de provenir de afuera y por encima de nuestra vida mortal. Cuando esté usted en su vida, hermanos, buscando un guía, busque conocer la sabiduría de Dios, como lo establece la Biblia, para ser elevados a sí mismos más allá de las fronteras de la vida. Debemos de conocer y confiar en el Señor de la vida. El oro de Ofir era considerado el más fino que se podía conseguir. Ese es mencionado en el capítulo 28:16. Y se cree, ¿verdad? Bueno, no se cree, se encontró, ¿verdad? Que este oro de Ofir estaba localizado así mismo en África, y a lo largo de la costa arábica también o de India. Y donde fuera que estuviera, era una distancia bastante alejada de Israel, ya que los barcos del rey Salomón tardaron 3 años en completar así mismo el viaje, como lo dice Primera de Reyes 9:28 y el capítulo 10:22. Pero un versículo importante, vamos a leerlo en Job 28:28, cuando dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Ese es un tema clave, hermano, en la literatura acerca de la sabiduría que hay en la Biblia, desde Job hasta el Cantar de los Cantares. Significa tener respeto y reverencia hacia Dios y sentir un temor reverente de su majestad y poder. Este es el punto para comenzar a encontrar la sabiduría verdadera, como lo vemos así mismo, que nos lo muestra la palabra de Dios. Señor y Padre Celestial, te adoramos y agradecemos, Padre, por tu palabra.
por tu guianza, Padre, y porque no solamente al tener fe, sino al estar dispuesto, Padre, a entregar nuestras vidas a tus caminos y en tus manos, Padre, tú nos hablas, nos guías y nos ayudas. Te pedimos, Padre, que asimismo como Job reconoce que nadie entiende, nadie sabe, ni sabrá, podamos entender también, Señor, que tu soberanía es tuya. Sí te podemos pedir, Señor, que nos reveles, que nos instruyas, que nos des sabiduría, que nos des discernimiento, Espíritu Santo, y que podamos así mismo atravesar nuestras vidas, poniéndote siempre por delante. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.